corresponde al licenciado Rafael Martínez Ponce hablarnos acerca del cooperativismo como un medio de redención social. Adelante, Lic. Sí. Buenos días a todos, y como el tiempo apremia, yo les comento que me voy a enfocar a dos conceptos. Uno que tiene que ver con los procesos del marco jurídico para el sector social, y otro que es la figura de mutual que viene precisamente en el proyecto de ley de sociedades cooperativas que presentó el senador Benjamín Robles. Alguna de esta información algunos ya lo conocen, sin embargo, en esta ocasión voy a presentar algo de actualización, la información que ya presenté, por ejemplo, en Jalisco. Solamente de ahí voy a utilizar dos puntos. Vamos a la cronología para que ustedes detecten dónde está el verdadero problema que está viviendo el sector social. Miren, la referencia histórica es que la primera ley de sociedades cooperativas más vieja que tenemos es de 1938 con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y en esa ley de 1938 hay una situación. A las cajas populares, que en ese entonces éramos las cooperativas, esa era nuestra figura, no se nos contempló porque consideraban que la gente de las sociedades cooperativas no era autosuficiente para poderlas administrar porque no tenía los conocimientos universitarios y bla, 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 todo ese rollo. Y obviamente en esta ley de 1938 nos quedamos sin ley. Adelante, otra ampliación. Y lo que sí es reconocible es que nos quedamos fuera de ley, pero sí tuvimos una figura que fue la Asociación Civil AC. Y voy a decir por qué, porque aquí empieza el problema mayúsculo que hemos vivido los últimos 40 años. Miren, las cajas populares en nuestro país es un proceso que emana, cuyos antecedentes están en Italia, con los famosos Montes Píos. Los Montes Pío eran organizaciones sin fines de lucro. Palabras más, palabras menos, pues estas organizaciones emigraron a España, y en España se generaron las famosas cajas populares también, caja popular, que venía trayendo ese concepto nuevamente de una asociación sin fines de lucro. Este pensamiento pasó a Canadá, y en Canadá padres que fueron mexicanos fueron a adoptar este modelo y lo trajeron aquí. Por eso, si ustedes observan en la diapositiva esta, bueno, nosotros veníamos adoptando la figura precisamente de asociación civil porque era la única figura que nos daba la posibilidad de ser sin fines de lucro. Por eso la importancia, pues, de que nuestras organizaciones ni siquiera no se pueden considerar cooperativas. En esencia somos mutuales porque nos distingue eso. Somos hermanos, cooperativas y mutuales, pero la distinción es básicamente el tema de que somos sin fines de lucro, cosa que sí puede suceder en las cooperativas de producción o de consumo, puesto que si es una cooperativa de producción es inherente que haya lucro porque se tiene que dar trabajo, tiene que crecer la empresa, es decir, como decirle a Pascual que no tenga lucro, pues sería una incongruencia. Y esas son las diferencias. Bueno, estuvimos sin ley y no fue sino hasta 1991 cuando surge la primera amenaza con el famoso decreto de SAP. Adelante. Y en este decreto de SAP surge la primera propuesta de regulación tipo bancaria para las cooperativas bajo el concepto de Basilea. La Basilea, pues es acuerdos que se están allá en Suiza donde emanan acuerdos para regular a los bancos, propiamente con riesgo sistémico global, que no es lo mismo que sean bancos regionales. Adelante. Bien, como en esa ley de 1991 no prosperó porque incluso había una norma donde decía que si las cooperativas no eran autosuficientes para administrarse, se tenían que dar en tutela a los bancos, y bueno, pues evidentemente en ese proceso se dio. La famosa cooperativa del Arbolito pasó a tutela a Banca Cremi, nada más que recordarán que Banca Cremi fue el primer banco que en este país quebró en ese nefastos años, precisamente de 1994-95. Bueno, para remediar esta situación, sí llegaron
conocedores cooperativistas de los procesos, y en 1994 se emitió la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y en esta Ley General de Sociedades Cooperativas se reconocía a las cajas populares como cooperativas de consumo de bienes y servicios. Y aquí quiero que ustedes pongan atención, porque aquí es donde se da el punto de quiebre. Fíjense bien, hablando del tema regulatorio, una ampliación por favor más. Ya en esa ley de 1994, que había sido hecha por cooperativistas, se dejaba muy claro el tema de la regulación y supervisión a través de la emisión de disposiciones administrativas, que debería hacerlo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero escuchando al sector cooperativo. Y les reitero, esto fue en 1994. Y no sucedió esto, no sucedió nada. Nunca se emitieron estas famosas disposiciones. Por eso vayan haciendo cuenta, este es el primer desacato en la que cae la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero más aún, encontrando en los archivos del Congreso, nos enteramos, la siguiente ampliación, nos enteramos de que en esta ley de 1994, es una anterior, por favor, a ver, adelántala, por favor. Fíjense que encontramos que precisamente en 1985 nos hacen uno de los mayores robos al sector social, porque en 1985 nos desaparecieron el banco cooperativo, el banco de fomento cooperativo, precisamente que se venía trabajando prácticamente desde 1941. Y en esa ocasión nos lo borran de un solo plumazo en el gobierno de Miguel de la Madrid, pero como moneda de cambio, ahí misma en estas disposiciones de este acuerdo, por donde generaron el tema del Banco Nacional Pesquero y desaparece en el cooperativo, se hablaba de la obligación que tendría que hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer los fondos de garantía para todo el sector social, para que le dieran viabilidad ante la banca de desarrollo y ante la banca comercial. Esto es muy importante porque si ustedes consideran desde 1985, gran parte de los problemas que estamos viviendo pues están sucedidos en esto. Es que nunca nos establecieron los fondos de garantía. Si eso se hubiera hecho en aquel entonces, pues muchos de los temas de capitalización, con todo y que el modelo regulatorio estamos de acuerdo que no es el propio, pero mucho se hubiera subsanado desde entonces. Aquí está otro desacato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque nunca se emitieron los fondos de garantía. Adelante. Y precisamente este es el extracto del acuerdo donde a través del Congreso se le autorizaba o se le ordenaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir precisamente estos fondos especiales de garantía para todos los proyectos de inversión, precisamente. Esto es 1985, regrésate, ahora sí las otras dos, regrésate atrás. Por eso, en la Ley General de Sociedades Cooperativas hay un artículo, el famoso artículo 94. Recuerden que lo anterior fue 85, no se cumplió por la Secretaría de Hacienda. Nuevamente, en 1994, estos conocedores vuelven a recuperar esas disposiciones que estaban en ley, y dicen, a ver, artículo 94, debes de establecer los fondos de garantía. Y nuevamente en 1994 quedó en letra muerta. Díganme quién de ustedes ha tenido la posibilidad de los fondos de garantía, ya no solamente de ahorro y préstamo, sino en general de todas las cooperativas de producción o de consumo. Al no tener estos fondos de garantía, por eso es que estamos viviendo este tipo de distorsiones. Adelante, nos adelantamos. Bueno, aquí hablamos de estas dos desacatos ya que existen por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos más rápido. Por eso, les decía, en el 94 no se emitió por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esta regulación conforme a lo que pedía el sector cooperativo. La realidad es que aquí están las trampas en las que nos hemos expuesto, porque la Secretaría de Hacienda esperó a que terminaran esa legislatura tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y simplemente ya esta gente ya no pudo hacer nada para enmendar esta cuestión. ¿Qué pasó? Que la Secretaría de Hacienda se aventó otra tirada en el 2001 con la famosa Ley de Ahorro y Crédito Popular, que nuevamente era el refrito de la ley de SAPS de 1991 y que nuevamente
consideraba el tema de supervisar a las cooperativas de ahorro y préstamo bajo el concepto de Basilea. Adicionalmente nos volvían a cambiar el nombre porque ahora nos quitaban el nombre de cooperativas y nos decían que ahora seríamos entidades de ahorro y crédito popular. Adelante. Bueno, en esta ley del 2001 nuevamente ocurre otro desacato. Estando precisamente en estas discusiones y teniendo Alcona prácticamente en proceso, no menos de 48 procesos contra la bancaria, se dio precisamente un acuerdo en el Congreso a través nuevamente de diputados que estaban sensibles al tema. Recordarán que en esto participó Otón Cuevas, precisamente ya de Oaxaca, y se logró meter nuevamente este artículo 22 transitorio, donde nuevamente reiterábamos la obligación ahora también del Congreso para emitir regulación acorde a las naturalezas de nuestra organización. Ahí está. ¿Qué pasó? Nuevamente el Legislativo y Hacienda no lo emitió, eso estaba ya en ley. Nuevamente es el artículo 22 transitorio. Adelante. Nunca hizo nada al respecto la Secretaría de Hacienda. Y lo que tuvimos que hacer es que en 2007 más o menos empezaron a ganar los procesos de Alcona, los 48 amparos, donde efectivamente se nos determinaba que se había extralimitado en sus facultades la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en el 2008, damos la pauta para una negociación de una nueva ley que fue la LRASCAP. Adelante. En la LRASCAP, insisto que el tema de fondo no es el problema con ella. El tema de fondo nuevamente es que la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se emite en el 2009. Se publicó, Y la regulación, porque aquí en ese entonces estaba una persona que ya conocía estos procesos, como el senador Osejo, que yo creo que la mayoría de ustedes recuerda, pues habíamos acordado que en diciembre se iba a emitir la regulación acorde a la naturaleza. Si ustedes observan la exposición de motivos de esta ley en lo particular, es todo un poema de amor hacia el sector social, la exposición de motivos. Bien, pero ¿qué pasó en esto? Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que iba a emitir la regulación diciembre 2009, pasó 2010, no la emitió. Pasó 2011, no la emitió, pasó prácticamente 11 y 12, y justamente cuando el senador Osejo y parte obviamente de la Cámara de Diputados, que se iban ellos en 2012, el último periodo de sesiones realmente de esas legislaturas, fue en abril, terminaron en abril. ¿Qué hizo la bancaria? Emitió en junio del 2012, a 3 meses de que prácticamente ya no estaba el senador Osejo, ni los diputados también en la Cámara de Diputados que habían apoyado este proceso. Simplemente lo que hizo fue en junio emitir el refrito que teníamos que se había derogado en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que en la práctica pues era lo mismo, era Basilea. Entonces, nuevamente caemos en eso, es un verdadero desacato uno tras otro. Nos hablan tanto de la legalidad, pero quien no ha cumplido es precisamente la Secretaría de Hacienda. Por eso aquí el tema que nos da y que, se complicó todavía más con 2014, porque pues en 2014 recordarán que se emitió la reforma estructural de la reforma financiera y nuevamente, adelante, en esta diapositiva, adelante por favor. Aquí lo único que pasó pues es de que terminaron por homologarnos con el sector privado y el sector público al sector social. Y lo más irónico, o sea, el sector público también salió muy afectado porque a la banca de desarrollo del gobierno ahora trabaja con indicadores como si fuera una banca comercial. ¿Quieren saber de qué tamaño está el asunto? Pues que la banca de desarrollo en nuestro país, año con año, da utilidades por alrededor de 18,000 millones de pesos. Una banca que se supone que está destinada para promover el desarrollo y efectivamente sin el fin lucrativo que tiene la banca comercial, pues ahora resulta que está igual o peor que la banca comercial. Y a nuestro sector nos homologaron, entonces aquí se terminó por complicar el asunto. ¿Qué pasó en la reforma financiera? El sector de ahorro y préstamo jamás fue escuchado. Y simplemente con la propuesta de que nos iban a sacar después la reforma financiera del sector social, pues avanzó esta propuesta. Así se complicó el asunto.
Vamos adelante. ¿Qué hay dentro de todas estas proyecciones? Bueno, pues lo que estamos viendo es que hoy con toda esta situación que quiero recalcar, el problema no está en la LRASCAP, sino el problema está en que por legislaturas enteras no se ha entendido que el problema es que el legislativo hace la ley general, leyes generales, y quien termina haciendo leyes antagónicas es a través de las reglas de operación o regulación prudencial, lo hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso es lo que no ha entendido el legislativo, de que ahí es donde está el problema, porque ahí es donde efectivamente terminan haciendo lo contrario. La LRASCAP habla de requerimientos mínimos, la regulación prudencial habla de requerimientos máximos. Un ejemplo que les he dado hasta el cansancio, un requerimiento mínimo sería que si en el caso del aprovisionamiento de cuentas incobrables, ustedes saben que solamente se va un 5% a incobrable, ese sería realmente su requerimiento mínimo del total de la morosidad. Sin embargo, ustedes saben que si a los 90 días no les han pagado bajo el tema de la regulación prudencial, ustedes tienen que provisionar el 100%, entonces 100% es requerimiento máximo, ahí es donde se están contradiciendo la LRASCAP y la regulación prudencial. En estos años precisamente lo que estamos viviendo es que están desapareciendo por modelo regulatorio, no por la LRASCAP, por modelo regulatorio, están desapareciendo muchas cooperativas, además de que se está inhibiendo el crecimiento. Hoy en día, solamente de un total de 793, estamos hablando de que no suman más de 155 las autorizadas y las demás están enfrentando una serie de vicisitudes entre calificaciones D, entre C, entre procesos de salida ordenada que no tienen nada de ordenado, en fin. Y si quisiéramos resumir estos 7, 8 años, porque lo triste es que esta ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas ahora sí que está condenada a sufrir la misma situación de las otras leyes, porque si la ley de ahorro y crédito popular estuvo prácticamente 6 años en el limbo entre que se aplicaba y no se aplicaba, entre reformas y todo este rollo, pues esta ya vamos para 8 y lo que tenemos es un problemón que no se le entiende ni pies ni cabeza. Si queremos resumir cuál ha sido las omisiones que tuvo Hacienda, aparte de las 3 y 4 que ya les dije que son fundamentales, porque son desacatos a leyes. Bueno, aquí lo que podemos hablar es de que la Secretaría de Hacienda y la bancaria pues fallaron porque no emitieron una regulación que reconociera la naturaleza de nuestras organizaciones, porque en lugar de ello, pues lo que hicieron fue promulgar, y lo que yo comentaba, en forma tardía, cuando ustedes ya tenían 6 meses para el plazo último que se vencía en el 2013, nos pusieron a trabajar así con la presión de que era necesario ya adoptar la regulación. Bueno, pues la emitieron y además les comentaba, fue una vil copia de lo que habíamos derogado con la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 2, que el gobierno definitivamente no puso los recursos para supervisar a las cooperativas. Alguien me dice, ¿por qué quieren ese subsidio? ¿Por qué quieren que se les apoye? Bueno, es que estamos hablando de un trato, no estamos hablando de un trato preferencial, estamos hablando de un trato por lo menos en igualdad, ya no digo diferenciado. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso del IPAF, la nómina es pagada totalmente por la Secretaría de Hacienda. Tal pareciera que los bancos son los que están en desventaja con nosotros. Entonces, ¿por qué si le dan la nómina para supervisar en el caso del IPAF a los bancos, por qué al sector cooperativo no ha sido así? 3, el apoyo que le tocaba al fideicomiso de pago a ahorradores tampoco cumplió el gobierno. Y tan es así que hoy en día podemos hablar de que es una verdadera mentira. Si hablamos, por ejemplo, de protección al ahorro, hablando de los que están autorizados, pues hagamos una cuenta. El fideicomiso, por ejemplo, en el caso del FOCOP, no supera los 2,000 millones de pesos. Si hablamos de una protección sobre los 133,000 pesos, estamos hablando de que lo que hay ahorita en el fideicomiso no sirven más que para proteger alrededor de 15,000 socios. Pues si la mexicana tiene 2 millones de socios, ¿qué fregados van a hacer los demás? O sea, no tenemos ni para la mexicana. ¿Por qué se dio esa situación? Precisamente porque el gobierno, obligado en ley también, nunca lo hizo. ¿Qué otro punto más hay? Pues que los procesos de consolidación han sido hasta el momento una verdadera farsa
Y no se puede entender que hayan implementado una política sin la acción positiva de la norma. Y esto es que, pues que nunca presupuestaron la lana. Si realmente la idea era querer cerrar o destruir al sector cooperativo y obviamente establecer procesos de salida ordenada, pues eso tenía que haberse presupuestado desde el 2010 en el tema de presupuestos estatales y presupuesto federal, y esto nunca se hizo. Entonces, aquí estamos hablando de que hay otra grave omisión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que le ha dado la vuelta diciendo que esto él no lo autoriza, que lo autoriza las cámaras, pero volvemos a decir, los legisladores no están trabajando esto. Todas las cuestiones presupuestales son elaboradas desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien realmente está legislando este tema. Por otra parte, nunca se revisó el marco fiscal, derivado de que precisamente ahora sí que 15 para su autorización, dejamos muy claro que las cooperativas en este marco de la LRASCAP deberían sí formar parte del sistema financiero, pero como integrantes del sector social y atendiendo a que no somos intermediarios con fines de lucro. Y por eso esto repercutía en un tratamiento fiscal diferenciado. Y en lugar de eso lo que tenemos hoy es una complicación fiscal, porque hasta cuestiones como el IDE, cuestiones que tienen que ver con los bancos, por ejemplo, seguimos viviendo en los últimos 3, 4 años cuando ya el IDE se dejó de trabajar desde hace 3 años. ¿Producto de qué? Porque nunca nos dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la CASFIN, la clave única del sistema financiero. ¿Por qué? Porque hay una contradicción. La ley del impuesto sobre la renta nos dice que no formamos parte del sistema financiero. Nuestra ley nos dice que formamos parte del sistema financiero. ¿A quién chingados les vamos a hacer caso? Son las mismas leyes y hay una colisión de ley. Esto precisamente motivó que nunca nos dieron la CASFIN, y producto de esto es toda la problemática que estamos viviendo. Por otro lado, la autoridad, hoy en día la autoridad está promoviendo un verdadero canibalismo entre cooperativas. ¿Por qué? Porque nos puso a pelear por los temas de indicadores de una regulación que solamente por economía de escala se puede subsanar. Entonces ponen a todos realmente a procurar incluso sus indicadores en su mejora. ¿A través de qué? A través de joderse al prójimo, a joderse a las cooperativas medianas o pequeñas. Y esto es un grave error, porque se está depurando al sector y se está generando cooperativas muy grandes, como la Caja Popular Mexicana, que hoy en día se ha comido a 65 cooperativas. La gran mayoría de esto ha sido apoyado por recursos públicos. Aquí bien valdría la pena cuestionar si el tema del actor preponderante no es definitivo en esta cancha, y más aún porque ha sido con cargo a impuestos de nosotros. Entonces es increíble que se haya favorecido esto. ¿Qué es la idea de Hacienda? Generar 5 o 6 organizaciones muy grandes y que sean finalmente tratadas como bancos al final de cuentas. Ese es el modelo español que ya en su momento les hemos platicado. Y dentro de estas repercusiones también finalmente está que la autoridad, concretamente la bancaria y Hacienda, no dialoga con los consejos. ¿Yo por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque los consejeros de vigilancia, de administración de las cooperativas, son los verdaderos representantes de los dueños de las cooperativas. Hoy en día, precisamente lo que comentaba Adrián en su participación, el tema no es que Hacienda y que la bancaria haya interactuado con los gerentes, no necesariamente con los gerentes de las cooperativas, está interactuando con gente que él está poniendo desde los órganos cupulares, como la misma CONCAMEX, como las mismas federaciones afiliadas ahí, donde se privilegia a que sean con ellos con los que negocia, porque para Hacienda y la bancaria es preferible negociar con uno o con dos y no con los 30 o 40 directivos. Entonces, esto lo que está haciendo, y lo digo porque en reiteradas ocasiones se ha publicado, es que los directivos, el problema del sector cooperativo es por los directivos. Pues si a los directivos no los están escuchando, porque se privilegia precisamente la concentración de dirigentes, que insisto, si ustedes revisan ahorita los análisis de la CONCAMEX, finalmente estamos hablando de que los directivos no están ascendiendo de las cooperativas, lo que están ascendiendo son gentes que representan a las federaciones o que representan a las cajas grandes, incluso a nivel gerencial.
pero no son directivos, porque no les conviene trabajar precisamente con los verdaderos dueños, que evidentemente no estarían de acuerdo con todo esto. Estas, en mi opinión, pues, son las desacatos. La idea es poder expresar otro más material. Les puedo compartir pues todo el material, pero yo quería tocar esto por el tema, por el tiempo, que lo que hoy tenemos que aprender nosotros, con esto quiero cerrar, que ya basta que nos esté jugando la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria de Valores con el tema de que el modelo regulatorio no permite asimetrías. Se tiene que trabajar una regulación propia para nosotros. ¿Con base a qué? Pues a que hay antecedentes ya, aparte de lo que hay la jurisprudencia, lo que hay los tratados internacionales, lo que dice el 25 constitucional, lo que nos dijo ya Basilea también a nosotros, ya hay materia suficiente para decir, a ver, esto solamente es un capricho de la gente, de los itamitas que están en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que estos amigos piensan que después de lecherías todos andamos con taparrabos. Estos nunca se han compenetrado con el cooperativismo, nunca han estado, y producto de esto es toda esta distorsión que tenemos. ¿Qué es el aprendizaje de esta propuesta de ley? Que nos surge que esta propuesta de ley, que no es un trabajo terminal, se requiere de la participación de todos ustedes, que se entienda que este es un punto de partida que va a requerir empatar esto con otras leyes espejo. Una ley de economía social y solidaria que represente un verdadero INAES como tutelador del sector, una ley fiscal también que nos dé un tratamiento diferenciado, una ley de educación donde se reconozca el logro colectivo sin duda, leyes de promoción y fomento también, y evidentemente el tema regulatorio como la LRASCAP, que insisto, el tema no está ahí, el problema no está ahí con nosotros, está en la regulación prudencial, que es donde emitió la Secretaría de Hacienda. Creo que con esto debe entender de que jamás debemos permitir que la Secretaría de Hacienda vuelva a emitir o termine legislando sobre una ley general. Es imperativo que hoy lo que se negocie en regulación prudencial tiene que ser subido a ley para evitar este tipo de distorsiones. Por su atención, gracias.